Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Notas al Chungo. Tenemos el gusto de poder conversar con Sheila Córdoba, quien nos visita desde nuestro vecino cantón Cotacachi y quienes han venido también emprendiendo en conjunto con otros colectivos o con otros miembros de la comunidad la construcción o la confección de fajas. Conocidos también en nuestro idioma quichua como chumbis, y tiene como algunas características especiales que queremos empezar conversando. Querida Sheila, quiero primeramente agradecerte y darte la bienvenida a esta conversación al corazón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí porque es como una oportunidad que se me abre a mí para expresar y dar a conocer al mundo, aquí al todo el país, de lo que hacemos nosotros. Somos un conjunto de personas que nos encargamos a la confección desde cero de las fajas, con la ayuda de algunos carrizos porque, como sabemos, hay fajas que son realizadas ya actualmente por máquinas incluso. Entonces, considero que estas fajas tienen un valor bastante alto por el hecho de que es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados y que se ha venido conservando a pesar de los años hasta la actualidad. Muy bien, queremos conversar un temita dentro de lo que es las mujeres indígenas. Ujú. Normalmente siempre hemos utilizado las fajas, ¿no? Sí. En la parte céntrica, digamos, de nuestro cuerpo, pudiéramos decir, en la parte de donde está ubicado la vientre. Y siempre los abuelos o nuestros padres, madres también nos hablan de la mamachumbi, ¿no es cierto? Esta mamachumbi que es la primera faja que está sobre una un poco más decorativa, pudiéramos decir. Mamachumbi tiene este nombre tan significativo que quiere decir mamá faja, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué, o sea, qué dentro, digamos, de lo que te cuentan, o sea, qué se sabe, por qué es mamá chumbi, mamá faja? Bueno, según mi abuelita me ha contado, pues es el que es como es un poquito más duro, por así decirlo, es que nos ayuda a proteger nuestro vientre. Porque nosotras, bueno, especialmente hablando en la actualidad, sabemos que las mujeres siempre han sido muy trabajadoras, se dedican incluso al cuidado de niños, yo que sé, a la recolección de alimentos y también estamos expuestas, pero sabemos que el vientre de la mujer es el que concibe a los niños, los trae al mundo y es por eso que consideramos que esta prenda es como una protección al vientre de la mujer. Ujú. Pero adicionalmente a esto de que es esta explicación importante de la protección, ¿no es cierto?, a la parte de la fuerza de la mujer, a Ujú. esta parte delicada de las mujeres, no es cualquier faja, digamos. Esta mama chumbi no es blanco, no es negro, es normalmente de color rojo. Rojo. Y este rojo tiene una significación importante dentro de los pueblos indígenas, al igual que los otros colores, ¿no? Nosotros, aparte de, digamos, de utilizar estas mamachumbis dentro de o dentro, digamos, como parte de la protección de la vientre, usamos también las manillas rojas y anteriormente nuestras gargantillas o nuestras hualcas como también eran a través de corales. Con el tiempo se han ido modernizando, la lana, el hilo se ha ido modernizando, el textil se ha ido modernizando. Sin embargo, dentro de lo que es la preservación de nuestra identidad cultural, la preservación de nuestra vestimenta, en este caso como pueblos quichuas, otavalo, cayambi o de otras culturas que tenemos a nivel del Ecuador, tenemos estos significativos accesorios, pudiéramos decir, y indumentaria, y forma parte también de esta protección, ¿no? Porque todo el tiempo dentro de lo que es la energía se menciona y se dice de que hay energías buenas, hay energías malas, y estos accesorios de una otra manera nos ayuda a protegernos, ¿no? Y el rojo dentro de lo que es la vientre nos ayuda a proteger, porque esa parte, dicen los mayores, no sé si has escuchado Sheila, donde dice de que cuando uno está en periodo menstrual, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo vamos a hablar así muy abiertamente, o cuando uno está embarazada, o cuando uno da a luz, y cuando uno está en cuidados de parto, o sea, si es que le deja pasar el frío a esta parte de la barriga, a esta parte de la vientre, o sea, es muy difícil sacar el frío. Entonces, Ujú.
estas experiencias o estas cosmovisiones ayudan de una u otra manera a cuidar, a proteger y a mantener así como caliente esa zona. Sí, de hecho, sí, mi abuelita me mencionaba eso, que siempre era necesario tener el cuidado, especialmente estando en embarazo. Y considero que sí tiene bastante sentido. La verdad es que no lo había oído, Ujú, pero se me hace un tema bastante interesante el hecho de que sea así. ujú, muy bien. Un poco entrando a la elaboración de estas chumbis, o sea, ¿dónde tienen un taller? Me imagino, ¿no es cierto? Tienen un taller. ¿Por cuántas personas están integrados? ¿Quiénes lo elaboran? ¿Quién diseña? O sea, ¿tienen diseño elaborado en la computadora y dice, estos son los diseños que vamos a implorar o estos conocimientos están, digamos, en la cabeza de alguien o empíricamente? Dice Gaga porque si nosotros podemos observar, ¿no es cierto? En el caso de las fajas, tiene dimensiones exactas, ¿sí? Ujú. Se cuenta, tiene figuras exactos, ¿no? Tienen animales, tienen colores. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, este grupo lo conformamos aquí mi persona, mi compañero que aquí es Lenin, y aparte de eso están los comuneros de Cotacachi, Ujú, específicamente de San Pedro. Son unos niños, por así decirlo, algunos son adolescentes. Ellos practican esta costumbre desde, me comentaba de hecho la señora que los niños han aprendido desde que son muy pequeñitos y actualmente ya se desenvuelven bastante mejor. El tiempo mínimo que se demora hacer una faja de estas es de 2 semanas. Ya, con respecto a la formación, hay algunas fajas que los mismos niños ya tienen en mente los diseños, incluso el combinado de colores, ya. Pero también hay otros casos donde tenemos pedidos ya personalizados, por así decirlo, porque hay personas que ya nos mandan, yo qué sé, la foto de una camisa, quieren colores específicos. Entonces, en ese caso, nosotros nos encargamos de tratar de acercarnos lo más posible al color, porque estos diseños son realizados en una computadora. ujú. Entonces, nosotros tratamos de diseñarlo más o menos qué color va a ir en el centro, qué color va a ir en los bordes. Una vez hecho esto, se les envía el prototipo de diseño a los clientes y ellos pues nos dicen sí, sí está lindo o nos dicen modifiquen esta parte o pónganle aquí más color y entonces nosotros nos encargamos de eso. Una vez hecho eso, nosotros personalmente vamos a buscar los hilos y ya, posteriormente se les va a dejar allí y pues para que nos ayuden en la confección y ese es el proceso básicamente. En relación a las figuras, ¿qué significados tienen las figuras? Por ejemplo, acá vemos unos rombitos, visualmente, ¿no? Miramos, parecería un perrito, Sí. y así podemos tener otras figuras dentro de lo que es los diseños. Estos diseños son muy antiguos. Ujú. Ajá, hay unas partes modernizadas también, pero todo accesorio que se hacía anteriormente. Hablábamos en un podcast anterior, en la elaboración, por ejemplo, de estas fajas eran una forma de escritura. Entonces se puede tomar como una lectura, se puede leer, ¿no? ¿Qué es lo que dice o a qué se referían haciendo todo este proceso de configuración? Bienvenido, Mashi y Lenin. Muchas gracias por acompañarnos, Alicia Mushka. Estamos aquí en una conversación al corazón con Sheila y nos está comentando de que forman parte de un colectivo que están construyendo fajas bueno, en la comunidad de San Pedro de Cotacachi y quisiéramos un poquito que nos pueda compartir de dónde nace esta idea, quiénes lo promovieron, quiénes los iniciadores, basado en qué inspiración retomaron, porque ahorita estamos en una competencia bastante grande en relación a la industria, entonces tenemos fajas, se va a Otavalo, se va a alguna ciudad, en Quito también, se encuentra muchas fajas un poco más sintéticas, pudiéramos decir, y ustedes decidieron volver al telar. Bueno, muchísimas gracias, Pachita, por la invitación. Y bueno, em, a mí me gustaban mucho los tejidos, lo que hacen en las comunidades, porque actualmente son muy pocas personas que hacen.
Me contaba mi mamá que antes solo vivían tejiendo las fajas, haciendo las fachelinas manualmente. Entonces, pero ahora ya no existen muchas personas, solo hay una persona en San Pedro quien ha estado tejiendo y a mí me llamó mucho la atención. Justo estábamos investigando las figuras de las fajas, de los tejidos, de las prendas de vestir de las mujeres con Lenín Alvear. Ujú. Entonces desde ahí me interesó bastante cómo se manejaba el tejido, la figura y cómo eran los procesos para construir, para tejer esta faja. Y el proceso es bastante difícil. Te toca investigar muchas cosas, toca estar viendo ahí para que salga este producto. Y de acuerdo a eso, había una tita que se llama, ¿cómo se llama? Dolores Inga, creo que es. No me acuerdo bien el nombre. Entonces ella era la única que hacía las fajas, la única persona. Y yo dije, este no tiene que perderse de ley, tiene que aprender unas personas más, otras personas más. Y, y yo le compré a ella para mi mamá, le compré a ella, mi hermana también compró, mi cuñada también compró. Y yo hablé con la hija, le dije, le dije que deje, o sea, que le deje a la mamá, porque es la mamá, que le deje lo que le encanta hacer a ella. Porque la hija creo que le hacía hacer algunas cosas, otras cosas más, Ujú. pero a ella no le gustaba, lo que le gustaba era tejer esta faja. Y como no sabe comunicar, tiene problemas para comunicarse, no puede hablar. Ujú. Entonces, solo le decían que haga esto y ella hacía. Me di cuenta de eso. Y por eso yo hablé con la hija para que le deje hacer lo que le encanta, es tejer. Y eso fue bastante bonito porque yo veía cómo hacía. Y yo Ujú. también estoy aprendiendo, estoy intentando aprender poco a poco. O sea, digamos, Y, dentro de la familia había una persona que no ajá, habla y exacto. es la que Es la que teje. es la que Ajá, teje. es la que Ajá. teje. Ajá. Y es bastante increíble eso porque Ah, ella aprendió de su papá cuando tejía, solamente viendo nomás, igual exacto. Ya, como yo aprendí en la música empíricamente y ella viendo solo cómo teje. Y esto sí es bastante difícil, no sé cómo harán ellos, ujú. porque es como cálculo de matemáticas, Sí, así, ajá, podemos mirar. Ujú. O sea, tiene, tiene unas figuras ajá, bien, bien importantes. No sé si es que podemos enfocarle. Em, Parece un ave que está por ahí, puede ser un cóndor. Parece un compañero indígena también que está acá en ajá, el otro. Un flautero parecería. Sí, es un flautero. Sí. Después tenemos aquí a una pareja. Wow, o sea, tiene, como dice, un cálculo matemático y ella lo hace. claro, ella lo hace y eso me parece bastante increíble también porque em, a mí me gustó bastante cómo ellas construían. Todo manual solo tiene un cuero para poner Ujú. en La la, cintura. en la cintura y con eso apoyarse y para que los hilos se tiemplen y seguir tejiendo. Tienen unos palitos bien chiquiticos que se llaman cayúas Cayúas, ajá. en forma de cuchillo, sí. Exacto, Ajá. son así. Y después unos palitos, cualquier palito. Y esto también es bien, bien increíble porque ellos reciclan los palitos de chupete. Es basura, pero ellos reciclan y cogen para tejer. Ah, eso los Porque los ellos palitos de madera delgados se rompen con enseguida. facilidad. Ajá. Ah, Y esto también es bastante interesante. Y claro, y me gustó bastante. Yo dije, esto no tiene que perderse. Y la tía, la hija de la mamita que teje, cogió esa conciencia y le enseñó a los guaguas. Y mm, es bastante increíble que en esta época todos los niños están con ujú, celulares, ujú. están viendo otras cosas, jugando con los celulares y ellos tejen, están tejiendo, están generando un ingreso, a pesar de que no se puede llamar como para generar ingresos de esto, Ujú. pero se apoyan bastantemente en la economía del hogar y eso ha sido una iniciativa bastante grande y eso ha sido creo que no sé si fui la motivación para ellos, pero fue necesario aprender esto para que no se pierda.
Ahora ya tenemos a niños y ellos transmitirán a sus hijos cuando tengan hijos, transmitirán a otras personas. Y Lenin, tú también tejes. Y yo no tejo, sí estoy aprendiendo, pero Estás todavía aprendiendo. no puedo sacar, tal vez Tan perfecto. no puedo sacar tan perfecto. Ajá. Es un proceso Ajá, bastante complejo. De ajá. hecho, cada que se hace el bordado, me comentaban que tiene que ser contado. Hilo por Exacto. hilo se iba Exacto. bordando así. Y de hecho por eso es que nos toma bastante tiempo, como menciono, ¿no? O sea, digamos, Y ahorita tienen una especie de una formación con guaguas, ¿no? claro, ajá, con los niños ¿Guaguas de qué aprendieron. edades más o menos? El, a ver, el primero creo que tiene adolescente de 14, de 8 a 14 años. Ujú. Ajá, son tres. tres niños que En la tres comunidad de hijos San Pedro. en la comunidad de San Pedro. Ajá, son Ajá. 3 niños jóvenes que saben tejer. Están Y, haciendo ajá, y fajas. están, claro, están haciendo fajas, están tejiendo y Ujú. están constantemente tejiendo. Salen de la escuela, de la clase y van a tejer. Y es bastante bonito ver cómo Importante, tejen, sí. cómo construyen las figuras. Sí, hay más niños, más jóvenes, más mujeres, No, más hombres interesados en aprender. ¿Es posible acercarse? interesados sí, sí es posible acercarse, pero creo que hoy en la actualidad, tal vez por hacer muchas cosas, descuidamos lo que es nuestro y estamos más enfocados en otras cosas. Claro, también es mucha necesidad trabajar en otras cosas porque de eso generamos ingresos. Pero esto no tiene que perderse. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir construyendo las fajas, los tejidos. Y este emprendimiento, la mamita tenía guardado estas fajas. A mí me preocupaba bastante de que ella no pueda vender, aunque sí se vendía poquito a poquito, pero tenía guardado las fajas cuando yo me fui a ver. Y yo, o sea, porque me gusta y quiero que este salga adelante, que la gente conozca, compré y algunas fajas tenemos en la casa también todavía. Y es Ujú. bastante bonito también porque sin de ley tenemos que aprender. Y, y estamos intentando que las personas conozcan más, conozcan los diseños, cómo se hace, cómo se construye en realidad una faja. Una faja hecha a manos dura, si es que estás ahí constantemente, dura una semana enterita, solo unita. Pero ya si es que haces otras cosas, tejes así normal, cuando tienes tiempo, se puede durar hasta un mes solo sacar una faja. Y eso, y ahí llega la compañera, la Sheila, y también le gusta bastante cómo tejen las mamitas y le encanta a ella también. Sí, me gustaría hablar un poquito más de esto porque la primera vez que yo llegué a ver eso así con mis propios ojos, perdón, de hecho casi se me sale una lágrima de tanta emoción, porque fue bastante la emoción que sentí al ver. Era un niño especialmente, creo que yo le pongo unos 10 añitos y ya hacía eso, así le hacía bien rápido. Y me llamó bastante la atención y dije, justo me comentaba Lenin que de algún modo quiere hacer que esto sea conocido. Entonces nació eso de la propuesta ya de mostrarlo al mundo, ¿no? Por así decirlo, a través de este emprendimiento. Y como mencionaba también, no hay muchos tejedores ya. De hecho, hay una experiencia de eso, una anécdota, porque llegó un punto donde ya los 3 niños ya no podían avanzar con los pedidos que teníamos, porque es un proceso bastante demoroso y había gente que sí es un poquito exigente, por así decirlo, ¿ya? Y entonces tuvimos que salir a buscar más por la comunidad de Cotacachi mismo, pero no encontramos, nos fuimos a dar una vuelta por por las comunidades, por el Morlán, íbamos caminando así a pie, tocando de puerta en puerta, pero nos decían, no, ya no hacemos aquí, o decían, váyanse allá a Imantac, creo que nos mencionaron, pero que es ya con máquinas. Entonces, es por eso que estamos aquí. Bueno, en nuestro perfil de Instagram pueden encontrarnos como chumbi.cotacachi
Cutacachi. Ahí tenemos bastantes videos de lo que es el proceso. Se puede ver claramente cómo son tejidos estos y cómo son... De hecho, también hay un video donde está el paso principal, que es la urdida, donde se van seleccionando los hilos, colores por colores, es una tablita así. No puedo proyectarles el video, pero les hago esa invitación para que visiten nuestra página y ahí se puede ver todo. Y es bastante increíble este proceso. Muy bien. Decía, o sea, este tema de los tejidos es una práctica ancestral, ¿no es cierto? Lo tenían nuestros abuelos. En nuestra cultura cayambi no hemos tenido mucho, más bien compartíamos con el pueblo Otavalo, y recuerdo de que nosotros de niños en algún campamento vacacional que habíamos participado, nos hicieron tejer, y me acuerdo que mi hermana ganó tejiendo. Porque había que tener muchísima habilidad, ¿no es cierto? Estos filos, porque si es que se queda flojo, se deshila. Sí, claro. Tiene que quedar así como perfecto. Entonces, compañeros indígenas de Otavalo, me acuerdo de la parte de Ilumán, nos enseñaron a tejer, ¿no es cierto? A tejer, tejimos cintas. Ajá, ahora nos llevo mi cinta, estoy con la chumbi de este emprendimiento importante. Entonces, es increíble porque te sientas y empiezas a escribir, ¿no? Empiezas a Claro, escribir. exactamente. Y claro, o sea, ahora puedes contabilizar. De hecho, dices, voy a mandar 10 hilos y voy a mandar 3 filas. No, pero anteriormente había una cosa muy mental, esa sabiduría que existía, ¿no? Y era bien perfecto. Bueno, estos son pequeños, pero luego tenemos tejidos bien grandes, ¿no? Teníamos un tapiz, por ejemplo, hay un tapiz también hecho manualmente y es de escritura. ¿Y cómo se lee? ¿Qué dice aquí? Bueno, esto es bastante importante porque los tejedores no solo son tejedores, sino son músicos también, son agricultores y son, ¿cómo te digo? Son yachaks. Sabios. Sabios, ajá. Curanderas, parteras. Los tejedores tienen variedades de funciones que ellos hacen para la comunidad, dentro de la comunidad. Entonces, una vez nos contaron hay otro tío también, ¿cierto? En San Pedro que hace también las fajas. Y como nosotros estábamos en esto de las fajas, investigando, haciendo emprendimientos, también está dentro de este proceso también. Él también hace bonitas fajas y está hecho por el tío. Ajá. Lindo. La combinación de colores, exacto. Amarillo con verde. Entonces, y blanco. Claro, más bien sería las notas musicales de ahí. Ajá, lindo. Porque nos explicaba, tenemos los quingos, nos decía, las figuras. Sí, Nosotros podemos ver las notas musicales, nos dijeron ahí. Y eso fue bastante bonito, bastante increíble que ellos entiendan como notas musicales. O sea, se puede hacer una canción. Exactamente. Se puede hacer una canción. Claro, pero yo también, ahora que usted me dice la escritura, cuando ya se empieza a tejer, estoy escribiendo. Capaz también ellos se sienten como que, como no saben, la mayoría de personas de las comunidades mayores, personas mayores, no saben leer y escribir. Y cuando están haciendo, es otra forma de hacer escritura. Perfecta. Ajá, es otra forma de hacer escritura. Ahí está nuestra literatura. Claro, escritura antigua, escritura milenaria, no sé si se podría decir. Claro, porque muchas veces han dicho de que como es oral se ha perdido, ¿no? Pero es mentira, porque aquí está. Ahí está. Están las formas de escribir. En el caso de nosotros, de nuestro pueblo, en cambio nuestra habilidad es justo, el bordado. El bordado. Y acá también hay un montón de escrituras, de pensamientos, de alegrías y de tristezas. Esta camisa, por ejemplo, es bordado a mano, aguja por aguja, hilo por hilo, ¿no? Hilo por hilo. Es como acá, o sea, acá te mandas, o sea, en la cabeza de los compañeros, o sea, hay una contabilidad y eso debe ser perfecto. O sea, exactamente perfecto en combinación, porque con el urdido vas haciendo esta forma de tejido, ¿no? Y vas ajustando. Y que es súper importante, nos mencionaba Sheila de que están en una página de las redes sociales, para poder reiterar la invitación, Lenin, a ver si nos pueden seguir.
y que puedan ver un poco la experiencia que se está desarrollando a través de estas lindas fajas. Por ejemplo, en términos de precios, una faja hecho totalmente a mano. ¿Cuánto cuesta? Esta faja que llevo yo, ¿cuánto cuesta? A ver, esas fajitas están saliendo en los $27 debido a que se invierte, como sabrán, bastante tiempo, bastante la mano de obra. Entonces es un proceso bastante complicado y considero que $27 es un precio Justo. justo, por así decirlo, ya que no es esto con fines así bastante lucrativos, ¿no? Porque se conoce acerca del marketing y podríamos ponerle cualquier cosa con tal de hacerle la gran cosa, por así decirlo. Pero esto, como mencionó mi compañero, es un emprendimiento que sale a la luz con la intención de conservar las costumbres. Ese es nuestro principal objetivo, conservar y hacerlos conocer. $27, ¿no es cierto? Y los precios varían dependiendo del diseño, del modelo, me imagino. Los precios no, más bien se conservarían los precios, porque Ajá. es un precio bastante cómodo y nosotros queremos recuperar, seguir trabajando en esto para que se conserve más bien, para que estos tejidos no tienen que perderse para nada, tienen que conservarse, sea como sea. Y ahorita es importante que los niños están tejiendo y eso también Es un valor adicional. nos facilita, o sea, nos da mucho orgullo de esos niños. Bueno, saliéndonos un poquito de esto, habíamos recibido un pedido que era bastante personalizado, por así decirlo, porque nos especificaron de qué hilo querían que esté formado este chumbi. En este caso tuvimos que hacer una excepción porque ya nos habían dado la materia prima, porque querían específicamente los hilos. Entonces, y además eran unos hilos bastante delgados, estos hilos de coser, para coser, no son los mismos que estos y son más complicados por el hecho de que son así súper delgados, necesitan de más tiempo aún y entonces cuando vienen los pedidos así, entonces sí se hace una variación en el costo y podría aumentar un poquito. Anteriormente se hacía a base de lana de borrego, ¿no? A base de lana de llama, o sea, se hilaba. Esa práctica también hemos olvidado. Yo tengo a mi tía en la comunidad de Pijal. Tal vez ha de ser una de las últimas compañeras que le dan la lana de borrego. Ajá, limpia, lava, hace el proceso y saca el hilo, ¿no? Y Claro, mientras más le gira, o sea, le hace un torcido, más fino y más resistente sale, claro. ¿no? Y todo el tiempo hace un ejercicio bien particular. Claro, eso es para Entonces está haciendo este ejercicio, motricidad. ajá, de motricidad, o sea, pero está girando. Como, Motricidad fina se le Así, sí, conoce. motricidad fina. Entonces todo el tiempo está girando, está haciendo este ejercicio, ¿no? Ahora obviamente con la modernidad, o sea, se reemplazan otro tipo de hilos. Antes prendas completas eran hechas a base de lana de Ajá. borrego y eso le cubría del frío ajá, y le curaba también del frío. claro, ajá. Ujú. De hecho, uno de los significados principales que estábamos investigando con nuestros taitas ya mayorcitos, nos comentaban que las fajas sirven para hacer el maitu al niño bebé recién nacido. Ujú. Esto con la intención de fortalecer los huesos y de crear un hombre fuerte, como se les dice. Bueno, esas fueron las palabras específicas que utilizaron. Ajá. Y una mujer fuerte. Y una mujer fuerte, al igual. También en eso nos comentaban que estas fajas son consideradas como un llamado al arco iris. Ujú. ¿Qué más dice? Bueno, por el hecho de utilizar varios colores, em, creo que nuestra vida mismo es bien colorido. Es bien bonito la vida en las comunidades, en la vida de los quichuas. Cuando nosotros estamos, cuando hay alguna festividad de parejas, de bodas, de matrimonio, es totalmente colorido.
por ejemplo, en Cotacachi hacemos la Semana Santa, a pesar de que es la unión entre el mundo occidental y el mundo aquí quichua. Hay bastante colorido, que utilizamos pañuelos para las guioneras. Entonces, creo que también la faja es lo mismo. Utilizamos muchos colores, y esto es un llamado también para atraer las fuerzas espirituales, y para espantar también. Por ejemplo, Ajá, sí. dice que el arco iris le sigue cuando utilizamos colores de fajas. De fajas. Ajá, Bueno, hay mucha mitología, ¿no? ajá, Porque sí. yo tengo ahí sí como algunas experiencias. Bueno, cuando uno ya es mamá, cuando hemos pasado por ese proceso de ser mamá, las mamás a la vez nos van diciendo cómo hay que proteger al guagua. Entonces hay muchísimas experiencias al respecto. Por ejemplo, una de ellas, mi mamá dice de que cuando uno se carga el bebé, ¿cierto? Cuando uno se carga el guagua, nosotros tenemos un cargado especial con sábana. Entonces, para poder proteger, o sea, a veces caminamos en las noches, a veces estamos en unos puntos un poco de mala energía, saben decir. Entonces, con el cabello largo, que siempre tenemos normalmente el cabello largo, y la cinta amarrado, ¿no es cierto? Con la ñecha cinta, Ajá. sabemos decir. Entonces, se le pone detrás del guagua y eso es una protección. Pero Pues, no puede ser sin la cinta de pelo. O sea, digamos, no puede ser, tiene que estar el pelo amarrado con la cinta tejidas. Y también había otra historia en donde decían mitológicamente de que el arco iris es un ovillo, es un grandotote ovillo. Entonces, al rato de que se expande con científicamente, el agua y el sol, el calor y el frío, entonces se junta, entonces dice que ese ovillo se deshila como la faja y claro, ajá. hace el arco iris, dicen. Claro, hay Entonces, historias así bien bonitas de las hay toda una comunidades. mitología, me imagino, cuando se habla con los taitas, cuando se habla con las mamas, van contando esas historias que guardan nuestros pueblos como parte de la historia. Entonces, no solamente se lleva una faja tejida, sino también se lleva toda una historia de un pueblo. Así es que le hacemos la cordial invitación para las personas que deseen portar estas fajas de hecho a mano y que forma parte de un emprendimiento importante de revitalizar, ¿no es cierto? Porque hay niños detrás, hay mujeres detrás, hay compañeras que han guardado esta sabiduría detrás, me imagino ya en su edad avanzada, y si es que hay esta transición es súper importante. Se puede hacer esta adquisición a un precio justo de $27 como básico, pero si es que quiere personalizada también se puede realizar y obviamente los precios van variando al respecto. No sé si podemos hacer para finalizar, una invitación para que puedan seguir las páginas y puedan hacer la adquisición también de estos hermosos productos. Antes de eso, Pachita, estaba mencionando la lana de borrego, ¿no es cierto? Eso es bastante interesante también, porque justo he estado pensando hacer una en lana de borrego y no sabía dónde conseguir. Ahora que me dicen Pijal. Hay un Pijal, mi tía Ajá. hace. Claro, justo porque los taitas nos contaban que antes se hacía con lana de borrego todo. Los pantalones, los guaramuchos que las hacen decir, los ponchos también, los anacos, las fachalinas. Entonces queríamos ver cómo hacemos en lana de borrego, qué tal queda, porque me imagino que va a ser bastante bonito. Debe ser. Ajá. Y el hilado que hacen ellas, El justo hilado, la mamita, sí. la mamita que te digo que hace, ella sabe, utilizamos el hilo orlón, se llama esto. Ajá, sí, es el hilo orlón. Y ella compra para torcer, entonces, y está torciendo, siempre está así, hilando, y es ver cómo antes se hacían, y yo apenas logré ver las mamitas que hacían eso, pero ahora otra vez veo y siempre está haciendo, y es ver cómo ir, como viajar al pasado, no sé, algo así. Porque nuestra vida dice que está hecha a base del churo, y si es que nosotros nos damos cuenta, en el inconsciente estamos haciendo todo el tiempo ese ejercicio del churo. Entonces la tierra dice que se mueve alrededor del churo, está en movimiento. Entonces nuestra vida es más o menos en esa misma dimensión. Entonces, porque tenemos algunos pueblos de los que conozco cercanamente, el pueblo Saraguro, el pueblo Salasaca. Allá las culturas, o sea, hacen un proceso, ellos más avanzado, tecnificado manualmente, incluso un proceso de tenido bien particular.
En el caso del pueblo Saraguro, por ejemplo, el poncho del pueblo Saraguro, el propiamente, digamos, el originario, que hacen a base de telar, sus ponchos grandes negros. Ese poncho negro es térmico, ¿no? Es increíble. O sea, la lana de borrego le hace hacer de que sea térmico. En el sol le da frescura y en el frío le cubre del frío, le da calor. El mismo poncho. Entonces cumple esa función. Entonces es bien, bien particular y son con unos hilados, pero así refinos porque hacen unos hilos así bien sofisticados y sacan ese poncho importante que es parte de la identidad de nuestros pueblos, orgullosamente del Ecuador. Eso, entonces, por favor, hagamos una última invitación. Y... Ya. Bueno, me gustaría hacer la cordial invitación a nuestras páginas. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como chumbi.cutagachi. Ahí tenemos bastantes modelos. De hecho, incluso en la descripción pueden encontrar un link que les va a llevar a nuestro blog. En este blog ustedes pueden observar todo nuestro trayecto, todos los modelos, los diseños que hemos venido realizando, por si les interesa alguno, o si desean adquirir uno de acuerdo a su modelo de preferencia, pueden hacerlo. Como les menciono, solo tienen que mandarnos una fotito del color, más o menos, y nosotros vamos a ir diseñándolo en una computadora. Y entonces eso les preguntamos si estará bien o si no, para cambiarle o agregarle algo más. Tenemos nuestros números de WhatsApp, que es el 0993 86 1804. A ese numerito también pueden escribir. Y muchas gracias por darnos este espacio para mostrar lo que nosotros hacemos y lo que somos. Muchas gracias. Más bien quería hacer también la invitación, si es que alguien quiere conocer cómo se construye estas fajas, pueden venir a San Pedro, a la comunidad de San Pedro, en Cotacachi, y ahí podemos ver cómo se construye las fajas, del proceso, cómo es tan largo, para que conozcan y para que estos tejidos no se pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias, Yupaychani. Nos encontramos en una próxima oportunidad.